Vamos, déjame trabajar. Muy buenos días, señores. Yo vamos a comenzar la clase. Yo creo que nadie más va a ingresar. Ahí llegó uno. Dos. ¿Quiere, profe? Ok, el día de hoy estamos 17 de agosto. Álvarez Espinosa. Firme. Chipre Mayesa. Firme. Toma Pilay. Firme. González Espinosa. Firme. Holguín. Señor retirada, ¿no? Para el primer parcial no asistía a ninguna clase. Holguín, bueno. Firme. Huanca Medina. Firme. León Sánchez. Firme. Esto es lo malo de admitir carga los turnos. Martínez Aramillo. Firme. Mera Anzules. Mera Anzules. Firme. Neira Rodríguez. Firme. A ver, ¿cuál de los? ¿Neira o Anay? Ahí. Todos dos ahí juntos dijeron ahí. No es coro. Ya me hicieron perder. Palacios. Firme. Peñafiel Carrión.
Peñafiel Carrión Jordi. Firme. Pozo Murillo. Señorita Pozo Murillo. Firme. Ese que prendió el audio. ¿Está o no está? Firme. No sé si Tejada está firme. Delgado Keila. Firme. Vargas Peñafiel. Firme. Villafuerte Briones. Firme. Listo, señores. Solamente déjenme ver pista de galería un ratito porque parece. Pozo Murillo, sí está. Sí, claro. Y solamente me registró asistencia. A ver, tengo 17, tenía 18. ¿Qué pasó? ¿Se me fue uno? Ay, qué carencia. Espérate un ratito. Siempre te llevo a mí. Déjenme. Ok, listo chicos, vamos a hacer unas cuantas preguntitas. Señor Neira, recuérdeme, la clase anterior vimos y hablamos sobre la ley del seno y hicimos un caso práctico. ¿Cuándo se aplica la ley de seno? Señor Neira. Para reconocer lado, ángulo y lado. A ver. Ángulo. Lado y lado. Ángulo, lado. ¿Cuándo más se aplica ley de seno? ¿Cuándo más se aplica ley de seno? Señorita León Sánchez. Se le emplea para calcular el lado faltante. Ok. Se aplica ley de seno cuando se conoce dos ángulos y el lado de uno de ellos. Esa es la primera parte, pero ese es para calcular el ángulo faltante del lado que le faltan. Se aplica ley de seno cuando se conocen dos lados y el ángulo de uno de ellos. Quiere decir que se va a calcular el ángulo de ese otro lado que le está obteniendo valor, pero no se conoce el debido ángulo. ¿La ley de seno se aplica para todo tipo de triángulo o hay un caso en especial? Dígalo, señor Tito Martín. Sí, para cualquier triángulo. Para triángulos oblicuos. Oblicuángulos. Oblicuángulos. Bueno, triángulos oblicuos ya. Pero en realidad la ley del seno se aplica solamente para los triángulos oblicuángulos.
¿Cuál es el motivo que no se aplique en triángulo rectángulo? ¿Cuál es el motivo de que no se aplique en el triángulo rectángulo? ¿Por qué no se aplica la ley de seno o la ley de coseno en un triángulo de esos? A ver, Vargas. ¿Por qué no se aplica ley de seno o ley de coseno en un triángulo rectángulo? Vamos, Vargas. Vargas Peñafiel. ¿Por qué no se aplica ley de seno y ley de coseno en un triángulo rectángulo? A ver, Tejada, ayuda a su compañero Vargas. ¿No? Es solamente una razón pequeñísima, una diferencia que hay para saber aplicar triángulo. Si usted me dice ley de seno y la ley de coseno se aplica en triángulos oblicuángulos, pero para aplicar esas leyes hay que saber los grados de representaciones que tiene ese triángulo. ¿Ya? Para la ley del coseno hay que tener lado, ángulo y lado. ¿Ya? Ahora, Sí, pero para por eso le ley. pregunto, ¿por qué no se aplica en un triángulo rectángulo que tiene 90 grados? ¿Por qué no se aplica en ese triángulo? ¿Por qué no se aplica? Es una razón sencillita, ya hasta se la dije ya. Okay. No se aplica ley de seno ni ley de coseno porque hay dos vectores que están formando un ángulo recto de 90 grados y para él solamente se aplica teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Esa es la sencilla razón. Por eso dicen los otros, la ley del seno y la ley de coseno se aplica en triángulos oblicuángulos, ángulos mayores a 90 grados, ¿sí o no? Que pasa a 91, ya es oblicuángulo. Si recorre un poquito más y abre su recorrido angular un poquito más abierto, ya va recorriendo 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Son triángulos oblicuángulos. Pero para aquellos triángulos que son triángulos rectángulos y formen ángulo de 90 grados, solamente se aplica teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Se conoce el lado opuesto, se conoce el cateto adyacente, se conoce la hipotenusa, pero aplicando fórmulas trigonométricas. Y hemos trabajado ese tipo de ejercicio. Listo, señora, vamos a hacer unos cuantos casos prácticos. Bueno, es la última vez que yo admito a un estudiante y esto es para que estoy explicando. Si se sale, que se vaya a descansar. Ay, papi, no. No sé. Mil disculpas, señores. Ya el internet, bueno, me sacó de clase porque ya estaba trabajando y me sacó. Me dejó con la palabra en la boca. Ok. Y como le estaba diciendo, mire que son cositas mínimas que usted tiene que saber para poder aplicar las diferentes alternativas en curso.
Si alguien me pregunta para qué me va a servir eso, si en mi vida que voy a ejercer no voy a tal vez aplicar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Todo lo que uno enseña aquí se aplica en el desarrollo de fórmulas. Usted tiene o adquiere una mentalidad para jugar con fórmulas. Jugar con fórmulas. Es como lo hicimos con la fórmula de ley del seno y ley del coseno, ¿no? Que invertimos valores, modificamos y hicimos intercambio de variable y luego obtuvimos fórmulas muy diferentes para calcular otros valores. Y eso es lo importante de aprender, ¿no? Ok, vamos a trabajar porque, bueno, ya tengo vista del hablante, ya para poner pantalla de pizarra. Tipo pende. Ok, al día de hoy estamos 17 de agosto, ¿no? Póngale como título resolución de triángulos. Estamos 17 de agosto. El 21. Ley de seno. Casos prácticos. Ley de seno, casos prácticos. Ley de seno, caso práctico. Y tenemos el primero, tenemos dado el siguiente triángulo. Dado el siguiente triángulo. Grado, 48 grados, 25 metros, vértice P, vértice Q, vértice R. Ok.
Pregunta, ese lado que mide 25 metros, ¿qué letra va a tener? La letra Q. Minúscula. Al lado vamos a calcular ángulo. Lados. La de Calcular la- lados. Ok, la de lados. Vamos a ver. ¿Cómo quedaría la fórmula primera? Co al cuadrado más b al cuadrado. A ver, a ver. Si me dice cuál cuadrado, me está empleando, ¿qué cosa? No es ley del seno, pero me está empleando es ley de coseno. Ok. ¿Cómo quedaría la primera fórmula? Si es lado, el lado que conozco y el ángulo de ese lado, ¿no? ¿Sí? Así queda, ¿no? Esa es la ley del seno. Conozco el otro lado, en este caso debo conocer otro aspecto de ese triángulo, ¿no? Pero conozco el ángulo de ese lado. El ángulo del vértice R. Entonces igual debo de conocer la letra R minúscula. Su ángulo sí lo conozco, sin D, el vértice R. El lado P no lo conozco, el ángulo de P tampoco no lo conozco, por lo tanto ese lado no voy a trabajar. ¿Okay? Ahora sí. Solamente le toca reemplazar, ¿no? Datos. Trabaje con cámaras prendidas, no haga que lo saque. Y reemplazamos al lado de Q. 25. Seno de Q vale 60. Eso es igual al lado R, que debo de conocer su valor. No lo conozco todavía. Pero sí conozco el recorrido angular de ese vértice, y ese vértice está recorriendo 60 grados. Y me dice entonces sin de 60. ¿Sí o no? Sin de 60. ¿Qué hago con ese sin de 60? ¿A dónde lo envío? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? ¿Se recuerdan? Se pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar, ok, listo. Entonces me quedaría, si pasa a multiplicar, me quedaría de la siguiente forma, ¿no? 100 de 48 era la de... 100 de 48 pasa a multiplicar a la fracción que vale 25 por 100 de 60. Okay. Y lo que salga es el valor que va a tomar el lado de R. Ya dejándola ya, siéntate ya, no hablo con la profesora de tu curso. Ok. ¿Cuál es el valor que va a tomar el lado R? ¿Cuánto vale R? Si usted puede dejarlo, lo deja ahí e ingresa así como está aquí. Y si no, transforme eso 100 de 48 multiplicado por 25. Por 25 multiplicado por el 100 de 48. Y todo eso sobre el 100 de 60. Ah, la luz, qué vaina.
Voy a poner más abajo. R es igual a 25 por la sin de 48 sobre la sin de 60 grados. Ingrese la tecla de fracción 25 multiplicado por el seno de 48 y todo esto sobre la sin de 60. ¿Cuánto les salió, señores? Diga, participe. ¿Cuánto vale R? Participe, no se quede callado. Participe porque si no, pierde puntos. ¿Cuánto vale la letra R? 20.58. 25. No. Yo tengo otro resultado. Es de 21.45. 21.45. Ahí sí estamos bien. 21.45, pero le agregamos la magnitud que estamos trabajando en el triángulo, que es metro. Ok. Entonces nos vamos a nuestro triángulo y le ponemos el valor de R. Y 1.45 metros. Ok. Sí. Ya conozco dos lados, puedo calcular el ángulo interno de ese triángulo, el ángulo de P. Sí puedo, ¿no? Ya usted ya conoce la fórmula de ángulos totales, el valor del ángulo total es de 180. Sí puede calcular, ya recuerde la fórmula nada más. Okay. ¿Cuánto vale el ángulo de P? Calcular el ángulo P. ¿Cómo era la fórmula de sumatoria de ángulos? Sin de Q. Sumatoria de ángulos totales es igual al ángulo de Q más el ángulo de R más el ángulo de P. ¿No? Creo que sí. A ver si me va la luz. Más el ángulo de P. La sumatoria total de ángulos, recuerden que siempre la sumatoria total es 180. Eso es igual al ángulo de Q que vale 60, más el ángulo de R que vale 48, más el ángulo de P que no lo conozco, todavía no lo conozco. Pero esos dos valores que están ahí no tienen ninguna variable, entonces ¿qué pasa en el otro lado hacia? Se suma el grado de Q y R y luego se resta con el 180. Ok. O la mejor alternativa simplemente lo envío al lado derecho, pero con signo cambiado. Y me va a quedar 180 menos 60 menos 48, y eso va a valer el ángulo de P, esa diferencia.
Entonces el ángulo de P va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto vale? 72 creo, ¿no? Sí, 72. 72. 72 grados. 72 grados. Entonces ya me voy a mi triángulo y es lo único que le puedo calcular de forma adicional, ¿no? $72 grados de recorrido. Okay. Listo, vamos a hacer otro ejercicio práctico, pero antes de pasar al siguiente, si hay alguna pregunta con respecto al tema, hasta ahí, señores. No hay. Un consejo, un sano consejo, cuando vaya a bostecear, cierre la cámara, porque todo queda grabado y ahorita todos los videos que subo a YouTube están haciendo seguimiento y en especial de otros colegas. No sé por qué, pero me están haciendo seguimiento. Así que yo les recomiendo, cuando vayan a hacer un bosteceo o a hacer un gesto diferente, apaguen el celular. Entonces vamos a trabajar un ejemplo diferente. Vamos a ver quién nos propone el siguiente triángulo. Me dice, dado el triángulo el triángulo y me dice, tiene el lado vértice acá, tiene el lado J mayúscula, tiene el lado L, JKL. Tiene un recorrido angular de 100 grados. Tiene otro recorrido angular de 28 grados. 100 grados. 28 grados. Y conozco un lado que vale 9 metros. Aquí 9 metros. $9. Ok, pregunta, ese 9 metros, ¿qué letra va a tener? La L minúscula. L. Minúscula. L minúscula. ¿Qué vamos a calcular? ¿Ángulo o lado? Lados. Lado. Ok, vamos a calcular lado. Primero vamos a formar la fracción que corresponde al lado y el ángulo que conozco. En este caso conozco el lado L, conozco el ángulo de L. Entonces la fórmula me dice
lado A. Sí, está bien. Lado, el lado L por la 100 de L mayúscula. Eso es igual. ¿Qué más conozco dentro de ese triángulo? El grado de la J. Entonces vamos a calcular el lado J minúscula, ¿no? Una J minúscula, una J chiquita. Okay, vamos a ver cuánto vale esa J. Entonces J por la 100 de J mayúscula. Bueno, yo me recuerdo que la J la hacía de esta forma. Esa es la mayúscula, no la J. ¿Sí o no? Parece que esa es la J. Ok. Listo. ¿Cómo quedaría la primera fórmula entonces? ¿Cómo quedaría? 9 ¿Ya? Siga. 9 sobre 100 sobre 6 de 28. Ok. Siga, siga. ¿Qué más? igual a Eso es J. igual a J sobre 100 de 100. Ok. Siga, trabajo ustedes. Vamos a ver. Siga. ¿Cómo quedaría después? Sin de 100 por 9 sobre 100 de 28. Ok. Recuerde, participe. Porque sí puede. Ok. Luego, ¿cómo quedaría esa fracción? Si yo la quiero trabajar de forma diferente. ¿Cómo quedaría después? Da 18.88. Ah, ya ese es el resultado, ¿no? Sí. Entonces, 9 por 100 es 100 sobre 100 de 28. Y me dice que... ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto me dijiste, Keila? Que vale 18.88. 18.88. ¿Qué cosa? Ahí sí yo le agrego la magnitud. ¿Qué magnitud estamos trabajando? Metro. En metro. Ok. Consigo que J vale 18.88 metros. 18.88 metros. Déjenme calcular a mí para ver si sale ese valor y estamos correcto. Si está correcto, pasamos a otro ejercicio. 100 de 100 sobre 100 de 28. 18.88. Estamos bien. Okay. Muy bien, excelente. ¿Cuánto vale de forma mental? Haga nada más el cálculo. De forma mental. No utiliza calculadora. ¿Cuánto vale el ángulo de K? Si ya tengo 100, tengo 28, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? ¿No? Parece 42, 52 parece. 52. 52, ¿no? De forma mental, tienes que hacer volar esa imaginación. Tiene que esa mente ser una calculadora humana, nada más. Solamente acá. Bueno, para esto de aquí sí hay que trabajar con calculadora, porque eso no puedo. Hay que hacer una tablita
algorítmica, y ahí sí aplicar esos algoritmos, y ahí sí es más fácil calcular, sin necesidad de calcularlo. Okay. No, Profesor, ¿y no se calcula el lado de K? no, porque de él no poseo alguna información. A lo último, lo único que yo puedo es calcular solamente es su ángulo interno, nada más. ¿Ya? Pero en la ley de senos solamente se calcula, por ejemplo, en este triángulo me dio el ángulo de J, el ángulo de L y el lado de L. Entonces solamente se aplica para calcular el lado del otro ángulo que le falta. En este caso era el lado J, ¿no? Nada más, el lado J. Porque ahí el vértice de K no tiene información, no hay ángulo y tampoco posee lado, por lo tanto con él no trabaja. Él se queda fuera de parte. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, yo creo que ya se pasó la hora o ya me estoy pasando de la hora. Salir de vista completa. Okay. 8:49. Veamos, vamos a hacer un ejercicio, pero esto sí ya tiene un plazo hasta las 2 de la tarde. Lo voy a dejar como que si fuera una especie de tarea, ¿ya? Pero solamente solo uno. Okay. Vamos a trabajar con el siguiente triángulo. Usted lo va a resolver. Okay. Y luego le envío unos cuantos ejercicios para que practique usted en su casa como tarea. Veamos. Tenemos, me dice, una pequeña abertura. Okay. Dice por acá, un recorrido hacia el este. Okay. Como esa abertura es un poquito grande, entonces la vamos a hacer con otra regla. Y me dice que ese triángulo tiene la letra PQR. P, Q, R. De ese triángulo conozco que es el vector mide 40 metros. Hay otro vector que mide 60 metros. Hay un vértice que tiene un recorrido angular de 42 grados. Ok. Pregunta. Vamos, señorita León Sánchez. El vector que mide 40 metros, ¿qué letra va a tener? Solo ella. R pequeño. A ver. El lado que mide 40 metros, ¿qué letra va a tener Sánchez? Letra P, letra Q, letra R. P. La P minúscula. R minúscula. R minúscula, ¿por qué R minúscula? A ver, ¿por qué R minúscula? La P minúscula. P minúscula, ¿no? ¿Qué le he dicho a usted? A ver, Sánchez. Si yo tengo el recorrido angular, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Si yo quiero conocer cuál es el lado de P, me paro en la letra P, conozco su recorrido angular, sí, pero si yo quiero identificar dónde está ese lado, hago una flecha, ¿no? Y a donde apunta la flecha me dice que va a estar esa letra minúscula de ese vértice que estoy trazando la flecha, ¿no?
Entonces, 40 es la letra P minúscula. Y vale 40. Dígame, Keila. Algo me iba a decir Keila, no sé. Ahí ya se calcularía lo que es el grado de Q, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la letra, a ver. Veo que el lado de abajo tiene 60 metros. Si yo trazo una flecha en contrario de ese lado que yo conozco, me apunta que debo de calcular el ángulo de Cuba. ¿Sí o no? Es ese lado que voy a calcular. Entonces 60 metros va a tener la letra Q minúscula, ¿no? Así va a estar. Ok, ahora sí. Ya allá en adelante usted puede aplicar la fórmula. Veo que todavía se le complica en reconocer los lados o la letra minúscula que va a tomar cualquier vector. Póngale presto un poquito de atención. Otra cosa muy importante, yo cuando estaba en clase presencial le entraba a su grado y yo le enseñé una vez el cuadro del orden de las operaciones matemáticas. No sé si se recuerden. Ok. Debe de aplicar eso porque si no se le va a complicar los ejercicios que se vienen un poco más adelante. Hay que, Profesor, usted dice en presenciales. claro, cuando yo entraba a su curso, cuando no había profesores, yo siempre llegaba, le hacía preguntas de matemática, de raíz cuadrada, de potencia, ok, para ver si sabían, ¿no? Ahorita que estamos así, que no se puede. Ok. Sí, chicos, así que, bueno, pégale una repasadita de eso. Ok. Listo, señores, nos vemos en la próxima semana, ¿no? No se olvide de enviar el ejercicio resuelto. Tienen hasta las 2 de la tarde. Hasta luego, chicos. Excelente día. Bye, bye. Chao, profe. Hasta luego. Ah, profesor.